¿Qué harías si el mismo Dios te llevara a un lugar del que nadie regresa? A un valle sin tumbas, donde el silencio pesa más que la muerte, y te dijera: háblales. Esto no es una visión cualquiera, no es un sueño. Ezequiel está de pie en medio de un cementerio abierto, rodeado de huesos resecos, dispersos, testigos mudos de una historia rota. No hay nombres, no hay vida, no hay memoria. Solo la promesa de que algo o alguien podría volver. Pero, ¿volver cómo? ¿Con qué propósito? ¿Y quién o qué realmente está despertando? Lo que estás a punto de ver no es un estudio bíblico tradicional. Este no es un resumen religioso. Este video es una inmersión profunda, una exploración oscura y simbólica de una profecía que, más que esperanza, parece una advertencia codificada. Vamos a desmontar esta visión como un rompecabezas y a buscar lo que muchos no quieren ver: el misterio oculto, los patrones proféticos y las preguntas que el texto no responde directamente, pero insinúa. ¿Fue esto una promesa de restauración? ¿Una alegoría espiritual? ¿O quizás una reconstrucción forzada con fines que aún no entendemos? Porque si lo que vuelve a la vida no es lo que murió, entonces la verdadera pregunta no es quién revive, sino ¿qué estamos despertando? Prepárate, porque cada hueso tiene un secreto y este valle te está observando. El silencio de los muertos. No hay viento, no hay canto de cuervos, no hay pasos ni ecos, solo polvo y huesos secos, miles de ellos, esparcidos, apilados, huesos sin nombre, huesos sin historia. Y sin embargo, todo en este lugar grita. Ezequiel no fue llevado a una tumba, fue llevado a un campo de extinción, una fosa sin principio, ni final. Y lo más inquietante es que Dios no explica nada, no da contexto, solo pronuncia una pregunta tan absurda como temida. ¿Podrán vivir estos huesos? Pero aquí hay algo que muchos no ven. El hebreo original dice que los huesos estaban sequísimos. Yebeshimoth, como si llevaran siglos ahí, como si la muerte hubiera sido tan profunda que ni los gusanos se atrevieron a quedarse. Los antiguos judíos asociaban los huesos secos con la humillación post-mortem. Un cuerpo sin entierro era una maldición, una señal de que hasta el cielo te había abandonado. Y sin embargo, Ezequiel está ahí, vivo, mirando. Esto no es solo una visión, es una recreación sagrada, porque este valle no existía físicamente, pero espiritualmente sí. ¿Te suena extraño? Escucha esto, en Jeremías 8:1-2. Dios advierte que hará sacar los huesos de los reyes y sacerdotes, y los esparcirá ante el sol, la luna y los astros, como castigo por su idolatría. ¿Y si esta visión en Ezequiel es el eco profético de esa advertencia? ¿Un juicio hecho imagen? Y aquí hay más. En Enoc 22, el patriarca es llevado a un lugar de espera de almas, dividido en compartimientos. Algunos reciben consuelo, otros número, pero todos esperan un juicio. ¿Será este valle un reflejo simbólico de ese sitio? ¿Un lugar entre mundos donde los huesos claman sin voz? ¿Podrán vivir estos huesos? La pregunta no es teológica, es existencial. Es como si Dios estuviera probando algo más que la fe del profeta, probando la obediencia o incluso el poder de la palabra para alterar la muerte. Porque lo que yace aquí no está vacío, está cargado de historia, de sangre, de ciclos repetidos. Y cuando el silencio es total, es cuando uno empieza a temer que no está solo. El lenguaje de los huesos. A simple vista, son solo huesos, duros, secos, vacíos, pero ¿lo están realmente? ¿Y si lo que yace aquí no son solo restos, sino archivos sellados? Fragmentos de historia, memorias de traición, de fe, de dolor. En la ley mosaica, los huesos podían ser testigos. En Números 19, el contacto con huesos humanos era impuro, porque se creía que el alma dejaba huellas sobre ellos, marcas invisibles, pero eternas. Y en el pensamiento hebreo más antiguo, los huesos no eran lo último que quedaba del hombre.
eran lo único que no mentía. La carne podía disfrazarse, pero los huesos guardaban la verdad. En Job 20:11 se menciona que los huesos del joven aún llenos de vigor bajarán con él al polvo, no como despojo, sino como portadores de su historia. Y si cada uno de estos huesos que pisan los pies de Ezequiel fue alguna vez un guerrero, un sacerdote, un esclavo, un profeta caído. Y si lo que yace en este valle no es solo Israel, sino el eco de todas las generaciones que fracasaron, las culturas más antiguas también creían esto. Los egipcios colocaban huesos específicos en sus tumbas para preservar el viaje al más allá. En el Tíbet se esculpían oraciones sobre cráneos humanos, y entre los celtas los huesos eran usados como oráculos, no para hablar, sino para recordar. ¿Y el ADN? Hoy sabemos que los huesos preservan identidad, linaje, enfermedades, cicatrices. Pero, ¿y si también preservaran algo más? Una memoria espiritual, un mapa invisible de cada dolor y cada oración no respondida. Cuando Dios le pide a Ezequiel que hable, no está ordenando un milagro, está ordenando un desbloqueo, un llamado a lo que aún respira dentro de lo que parece muerto, porque estos huesos escuchan y puede que estén más despiertos que nosotros. La orden imposible, y entonces ocurre lo impensable. Dios le habla. Pero no le habla sobre los muertos, le ordena que les hable a ellos. Profetiza sobre estos huesos. No hay explicación, no hay estrategia, solo una voz que le pide a un hombre que le predique a un cementerio. ¿Te imaginas estar en su lugar? ¿Cómo se le habla a lo que ya no tiene oídos? ¿Cómo se proclama esperanza? ¿Donde todo huele a descomposición y olvido? Ezequiel está solo, no hay público, no hay eco, solo huesos y tal vez algo más. Porque aquí nace una duda espinosa. ¿Y si no te escuchan? ¿Y si algo más está escuchando? ¿Desde dentro o desde debajo de los huesos? Recuerda esto, en la Biblia, hablar es crear. La palabra activa, transforma, despierta. Y si el poder de la palabra puede despertar a los muertos, ¿qué más puede liberar? En el texto hebreo, la raíz de profetizar es nava, la misma que se usa cuando el espíritu entra en trance sobre los profetas. Es decir, hablar aquí no es un acto lógico, es un acto sobrenatural. Y hay algo aún más inquietante. En el antiguo libro de Baruch se dice que los muertos guardan sabiduría sellada que no puede ser revelada a los impuros. ¿Será que los huesos no están en silencio por estar muertos, sino por no confiar en los vivos? ¿Y si el mandato no es para convencer a los huesos, sino para probar la fe del que los interpela? La orden es absurda, riesgosa, posiblemente peligrosa, pero Ezequiel obedece, y en ese instante el valle deja de estar en silencio, porque como decía un antiguo rabino, no todo lo que está muerto está dormido. El ruido del renacer, y entonces el silencio se rompe. Primero, un crujido, después, un estallido de ruido seco, una sinfonía de cráneos chocando, tibias arrastrándose, fémures buscando su lugar. Un esqueleto intenta ponerse de pie, sin alma. No hay luz, no hay gloria, solo un acto quirúrgico y escalofriante. Dios no los revive, los arma, vértebra con vértebra, costilla tras costilla. Se alzan cuerpos, pero vacíos, como marionetas, como soldados sin comandante. La Biblia dice, y hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel 37:7. Pero nada respira todavía, no hay alma, no hay voluntad, y eso es más inquietante que la muerte. ¿Será esta la imagen de una resurrección santa o de una animación forzada? Porque si lo pensamos, Dios podría haber hecho todo en un instante, pero decide mostrar el proceso, un proceso perturbador. Primero el esqueleto, luego la carne, luego la piel, pero todavía no hay espíritu. ¿Te das cuenta? Dios está formando cuerpos funcionales, pero no vivos. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántas personas caminan así hoy? Restauradas por fuera, muertas por dentro. Sonríen, trabajan, publican, pero su alma sigue atrapada en el valle. Esta escena
no habla solo de Israel, habla de generaciones modernas, muertos vivientes disfrazados de éxito. La palabra usada para espíritu en hebreo es ruach, que también significa aliento, viento, vida. Pero aquí aún no ha sido enviado, y eso lo cambia todo, porque ¿qué pasaría si el proceso se detiene ahí? Un ejército de cuerpos sin voluntad, sin dirección, sin alma. ¿Cuántos renacimientos modernos son en realidad? Solo reconstrucciones sin espíritu, el aliento extranjero. Ezequiel no ha terminado, aún debe hablar una segunda vez, pero esta vez no a los huesos, ahora debe hablarle al aliento. Profetiza al espíritu, hijo de hombre, y dile: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel 379. Y entonces algo invisible desciende, ruge entre los huesos ya formados, una ráfaga que no es viento común, es ruaj, espíritu, soplo, poder. Pero aquí es donde el relato cambia y el misterio se enreda. ¿Qué tipo de vida es esta? ¿Volvieron ellos o algo distinto los posee ahora? Porque no hay rastro de los nombres antiguos. No se mencionan memorias, ni familias, ni plegarias pasadas. Solo un ejército, un contingente silencioso, obediente y uniforme. ¿Fue esta una resurrección de identidades? ¿O una reprogramación espiritual? ¿Dónde está la individualidad? ¿Dónde el alma personal? ¿Será que el espíritu que entró no restauró, sino reemplazó? El texto dice que el ruaj vino de los cuatro vientos, un concepto que en tradiciones místicas representa fuerzas del mundo espiritual externo. No es necesariamente un aliento divino, puede ser una fuerza neutral o incluso ambigua. ¿Y si no fue el alma de Israel la que regresó, sino otra inteligencia que ahora habita sus cuerpos reconstruidos? Este detalle no es menor. En algunos textos apócrifos, como Enoc, se habla de espíritus errantes buscando cuerpos vacíos para habitar. ¿Será este caso una excepción o una advertencia velada? Y aquí el tono cambia otra vez, porque lo que parecía una victoria ahora se siente como una invasión. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Fue esperanza o control? El propósito oculto. Y cuando el viento entra, los cuerpos se levantan, rectos, firmes, en silencio. No lloran, no claman, no se abrazan, no hay reencuentros. Dios no dice: volverán a casa, dice: serán un ejército. Y un ejército no recuerda, solo obedece. ¿Dónde está el llanto de las madres? ¿Dónde la identidad del resucitado? Esto no parece una restauración emocional. Es una activación táctica, un alistamiento espiritual. Ezequiel no ve un pueblo, ve una fuerza. Y en lo profundo esa revelación es más inquietante que reconfortante, porque un ejército implica un enemigo, una guerra, una causa que no se cuestiona. Solo se ejecuta. En las visiones apocalípticas de Zacarías y en los ejércitos descritos en Apocalipsis 19, se habla de tropas celestiales vestidas de lino blanco, listas para la guerra final. ¿Será este su entrenamiento anticipado? ¿Y si esta resurrección no es para sanar, sino para guerrear en otra dimensión? El texto dice: y se levantaron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 10. No dice que hablaron, ni que adoraron, solo que se alinearon, en un mundo donde las masas se activan sin pensar, sin cuestionar. ¿No es esta también una imagen de nuestro tiempo? Multitudes restauradas por fuera, pero al servicio de algo que no comprenden. Porque tal vez esta no fue una segunda oportunidad, fue una orden. Y cuando la vida viene como orden, la libertad muere como opción. Hay dos tipos de personas en este valle: los huesos y los que aún pueden profetizar. Y tú, que estás viendo esto, ¿cuál eres? Porque si te quedas callado, serás solo otro esqueleto, esperando que alguien más te traiga vida. Tal vez el valle no es un lugar, sino un estado. Y muchos caminan hoy creyendo estar vivos, cuando en realidad ya están hechos polvo. Pero si puedes hablar, si puedes advertir, si puedes despertar a otros, entonces hazlo.
Sé la voz que rompe el silencio del hueso. Sé el soplo que activa el espíritu. Sé el eco del profeta en una generación dormida. En la descripción encontrarás los otros episodios que revelan el origen de esta visión. Activa las notificaciones, porque el valle no termina aquí. Hay más visiones, más sombras, más piezas del rompecabezas que debes descubrir. Y ahora, decide, ¿seguirás como hueso o te atreverás a profetizar?